Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Dudando con Rush. El día de hoy vamos a hablar sobre las problemáticas nacionales en los últimos 5 años, específicamente en México. En los últimos 18 años del siglo pasado a la primera docena del actual, hemos vivido en México el surgimiento de un gran número de problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de los años 80. Todos los días, mexicanos, extranjeros, visitantes, nos enfrentamos a muchos problemas que influyen en nuestra vida. Dichos problemas afectan en diversas masas, desde una persona hasta toda una comunidad, y hoy hablaré de los tres que me parecen más importantes. Empezando por la violencia de género. La violencia de género es aquella que afecta de una u otra manera a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es atentar contra su integridad, libertad y dignidad. La violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemorables y responde a la cultura conocida como machista, con la que comulga gran parte de la sociedad. Es alarmante el índice de violencia de género que existe en México. De fondo, no se ha logrado cambiar la imagen y el concepto que se tiene de las mujeres y de su valor en la sociedad. Se le concibe como un ser frágil, dependiente y que está a la merced de los demás, de su familia, de su pareja, sus hijos, amigos, etc. Se encuentra tan desvalorizada que es atacada por personas tan cercanas como su propia familia o tan desconocidos como cualquiera que pase de frente de ella en la calle. Se piensa que debe ser sumisa y callada, que su inteligencia es menor a la del varón y que está afectada por sus emociones y no es capaz de pensar con discernimiento. A veces se le ve como un objeto o un trofeo, carece de criterio, de opiniones y de sueños. La violencia se da en todos los ámbitos, en su integridad física, mental y moral. Sucede dentro de su propia familia, en su vida laboral, económica y política. Se ejerce a través de la explotación sexual o la prostitución forzada. Según ONU Mujeres, hay tres distintos tipos de violencia ejercidos contra las mujeres: física, sexual y psicológica. Desafortunadamente, la violencia contra la mujer no solo sigue sin resolverse, sino que continúan creciendo los números de feminicidios. Trata de personas con fines de explotación sexual y o laboral, discriminación de distintos tipos, etc. La cultura patriarcal, en la que a la mujer se le resta valor, poder y participación con respecto a los hombres, disminuirá en la medida en que las mujeres sean empoderadas por su país, su sociedad y por ellas mismas. De esta manera se puede alcanzar una equidad de género real que permita a todos vivir libres de violencia. Cambiar gran parte de la fase de la cultura, la misma que tiene México y los demás países latinos, es la gran tarea que tienen las organizaciones gubernamentales, las asociaciones y la sociedad civil, si realmente se requiere alcanzar la equidad de género. Transformar hacia la equidad todo aquello que resta derechos a las mujeres debe ser el objetivo principal de esta lucha para protegerlas. En segundo lugar, la pobreza se define como la falta de recursos para disfrutar de una calidad de vida mínima o una deficiencia de medios para lograr la calidad de vida deseada. Es una negación de las oportunidades y las opciones básicas para el desarrollo humano, así como la ausencia de determinadas capacidades elementales para realizarse. Una persona es pobre cuando carece de oportunidades para obtener niveles mínimos aceptables de realización personal, lo que involucra aspectos físicos como estar bien nutrido, tener buena salud y vivir de manera óptima. Pero también los logros sociales un tanto complejos como poder intervenir en la vida comunitaria. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece una relación de condiciones que tratan de medir qué se considera pobreza y cuál no. Acceso a alimentos, agua potable, sanidad, salud, vivienda, educación e información. La pobreza es uno de los grandes males que puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de efectos negativos en la sociedad, los cuales empeoran el nivel de vida de esta. La principal consecuencia es que cuando existe pobreza en un determinado territorio, dicha economía entra en un círculo vicioso del cual es muy complicado salir. De esta forma, una economía con pocos recursos puede reorientar si tiene menos opciones de atraer inversión extranjera que permita la puesta en marcha de iniciativas que generen riqueza y ayuden a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Entre las consecuencias que destacan son elevada mortalidad, escaso desarrollo e innovación, desarrollo de enfermedades, violencia y delincuencia,
desequilibrios mentales, esclavitud, organizaciones mafiosas, escaso nivel educativo, poco desarrollo humano. La pandemia de COVID no solo ha cobrado la vida de decenas de miles de mexicanos, sino que ha incurrido en la pobreza a millones a pesar de los programas sociales impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La magnitud de los efectos negativos sobre la economía, el comercio, el empleo y el bienestar a causa de las restricciones económicas y sociales supone un riesgo importante de retrocesos en los logros del desarrollo social de las últimas décadas, orientados a mejorar el bienestar de la población y contribuir al cumplimiento de los derechos sociales, advierte el Coneval, que también alerta de una crisis financiera más grande que la de 2008. Por último, la discriminación, que es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia o incluso, en casos extremos, a perder la vida. Para efectos de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se entenderá por esta cualquier situación que niegue o impida el acceso a la igualdad y a cualquier derecho, pero no siempre un trato indiferenciado será considerado discriminación. La discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para vivir. Esto es posible en México, donde los derechos existen de forma desigual e injusta, y donde el futuro es incierto, en especial para niños y jóvenes. Así, cuando se haga referencia a grupos vulnerados, tengamos en claro que son personas que tienen menos oportunidades a los que se les violan constantemente sus derechos y que se encuentran en una situación de marginación. La violencia actual en México, la muerte de miles de jóvenes, la ausencia de políticas gubernamentales reales para combatir esta trágica situación, son muestra clara de que las estructuras sociales actuales no responden a las necesidades de integración y reconocimiento de la juventud. Ofrezcamos cuando menos una educación que pueda permitir un presente y un futuro más justos. En mi opinión, todos los problemas tienen que ser tratados para que un país esté en buen desarrollo social, económico, político e inclusive cultural. Creo que el problema que ha venido abarcando en estos años y es de suma importancia viene siendo la pobreza, porque no se le da la importancia y cada día crece más este problema, trayendo consigo falta de recursos, salud, vivienda, oportunidades de trabajo, etc. Considero que México es un país con una educación muy baja y en la mayoría de los casos esa falta de recursos económicos. Esto trae como consecuencia que el país sea mucho más peligroso, porque tienden a robar, secuestrar, buscar a otras personas para obtener ese valor económico que les hace falta y darle al país menos oportunidad de crecer.